Del Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se unió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos el 100 por uno, otros el 70 y otros el 30. El que tenga oídos para oír, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz de Cristo. El día de hoy escuchamos el Evangelio de San Mateo y escuchamos cómo se reunía tanta gente alrededor de Jesús que él se ve obligado a subir a una barca para que lo alcanzaran a ver. Ahí Jesús se sentó y entonces les empezó a hablar en parábolas. Recordemos, mi querido hermano, que Jesús hablaba en parábolas para que fuera más entendible. Y siempre que hablaba en parábolas, lo semejaba con el reino de los cielos. Por eso hoy Jesús nos habla de la hermosa parábola del sembrador, donde el sembrador es Cristo. Y cada uno de nosotros somos esa semilla que Él siembra aquí en la tierra. Nuestro corazón representa la tierra de la cual nos habla el Evangelio el día de hoy. Una vez que aquel sembrador sale a sembrar, unos granos cayeron en el largo camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Esta semilla, mi querido hermano, que es sembrada en el camino, representa cuando el buen sembrador siembra esa semilla en tu corazón. Pero que es tanto el ruido que escuchamos en el mundo y esos pájaros de los cuales habla la parábola que llegan y se los comieron, simboliza esas personas que en ocasiones te rodean y que no permiten que la palabra de Dios accione en tu vida. Que estás tú en ese camino de conversión y que te dicen: no hagas caso, vida solamente hay una, no hagas caso, no vayas a misa, no hagas caso, no hagas el bien, vete por este otro camino, vas a llegar más rápido. Cuando esa semilla que Jesús siembra cae en el camino y los pájaros llegan y se lo comen, es porque nosotros escuchamos otras voces, pero no escuchamos la voz del Señor. Otros cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron poco porque la tierra es gruesa, pero cuando subió el sol, se marchitaron y otras raíces se secaron. Jesús siembra su palabra en nuestro corazón, pero es necesario nutrirnos día con día. No podemos dejarle todo a Jesús. Es cierto, Jesús nos dice en su palabra: vengan a mí los que estén cansados y agobiados por la carga
que yo les daré alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Pero también es verdad que somos nosotros los que debemos acercarnos a la fuente que es Cristo. Si nosotros, por ejemplo, vamos a misa el domingo, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la homilía del sacerdote, pero salimos de ahí y seguimos actuando igual, de nada nos sirve. Una fe sin obras es una fe insípida, una fe que no nos lleva al cambio, una fe que no nos lleva a la conversión, no sirve absolutamente de nada. Cuando tú das un banquete en tu casa, limpias tu casa, barres, trapeas, cuidas hasta el más mínimo detalle, te arreglas, te pones la mejor ropa, porque quieres impresionar a tus invitados. Los tratas de la mejor manera, haces el mejor platillo. Pero ¿qué pasa cuando vamos a misa? Vamos a misa y muchas veces vamos sin confesarnos. No vamos en gracia de Dios. Vamos, escuchamos la palabra, pero no nos alimentamos. No nos acercamos al banquete, no nos nutrimos. Y recordemos que es Jesús quien se ha quedado en la Sagrada Escritura. Que es Jesús quien se queda en el pan, quien se queda en la Eucaristía. Que es Jesús quien te habla y te dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de mi carne y beba de mi sangre, aunque muera, tendrá vida eterna. ¿Cómo queremos vencer el mal? ¿Cómo queremos vencer las tentaciones si no nos alimentamos de la Eucaristía? Si escuchamos la palabra, pero nos entra por un oído y nos sale por otro oído. Cuando vamos a una fiesta, no nos quedamos sin alimentarnos. Esperamos que nos sirvan el banquete que han preparado esas personas que nos invitaron. Y vamos vestidos de gala. ¿Y por qué no le damos la misma importancia a la Santa Misa? ¿Por qué no vamos vestidos de acuerdo a esa fiesta, a esa celebración? Es Cristo el que se hace presente en la Santa Misa, en la hora de la fracción del pan y del vino. El sacerdote es un instrumento, pero en ese momento es Cristo el que baja del cielo. Cristo el que, junto con el sacerdote, consagra el pan y el vino. No rechazamos al sacerdote al no acercarnos a comulgar, no rechazamos al ministro de la Eucaristía, rechazamos a Cristo porque no nos alimentamos de Él, porque no nos acercamos al sacramento de la reconciliación para poder alimentarnos de Él. Otros granos cayeron en espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Esa semilla que cae entre espinos significa cuando estamos en una contrariedad en nuestra vida cotidiana. Sabemos lo que está bien y lo que está mal, pero dudamos. Dependiendo cómo nos conviene, estamos con Dios o estamos con el enemigo. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Cuando la semilla de la palabra de Dios cae en tierra buena, es decir, en un corazón bueno, en un corazón que no tiene divisiones, que no está en espinos, que no está en el camino, que no está en terreno pedregoso, es ese corazón, es ese cristiano que escucha la palabra de Dios, que la pone en práctica, que se alimenta de la Eucaristía. Ojo, que no es perfecto, pero busca la perfección, que acepta que es pecador, que acepta su debilidad humana,
pero que siempre está en búsqueda de la verdad, que siempre está en búsqueda de ser mejor. Dios no quiere que seas perfecto, que no te equivoques, pero que sí trabajemos en nuestra conversión. Es Jesús el que nos dice, sean perfectos como el Padre es perfecto. Pero ¿tú crees que las personas, los hombres y mujeres que han llegado a la santidad eran perfectos? No. Cada uno de ellos tenía un pasado, pero permitió que Cristo condujera su vida. Jesús sembró también la semilla en su corazón y ellos trabajaron día a día por renovar su corazón. El Evangelio del día de hoy termina de una manera radical. El que tenga oídos para oír, que oiga. De otra manera, el que entendió, entendió. El día de hoy, la semilla que Dios ha sembrado en tu corazón, la semilla que el buen sembrador que es Jesús ha sembrado en tu corazón, ¿en qué terreno se encuentra? Se encuentra tal vez en el terreno del camino porque escuchas otras voces menos la de Dios. O tal vez se encuentra en terreno pedregoso, que haces pero como que no haces. O tal vez entre espinos, que sabes lo que está bien y lo que está mal, pero que prevalece el mal en tu corazón antes que el bien. Pidámosle a Dios que nos dé la sensatez para preparar nuestro corazón, para que ese corazón esté en tierra buena, en tierra fértil, para que sepamos dar fruto abundante, porque a final de cuentas, por nuestro fruto seremos reconocidos por el buen pastor. ¿Y cómo podemos tener nuestro corazón en tierra buena? Haciendo oración, acercarnos al sacramento de la reconciliación, comulgando, porque es ahí donde Cristo nos va a dar la fortaleza que necesitamos en nuestro día a día. Que el buen sembrador siembre esa semilla nuevamente en nuestro corazón, pero que nosotros agarremos la responsabilidad de producir fruto abundante y de regar ese corazón, de hacer que produzca fruto con el abono de la Eucaristía, de la palabra de Dios y del testimonio. Que la paz de Cristo esté contigo, con tu familia, paz y bien en tu corazón.